Apocalipsis 22. Estamos en la clase 47. La voy a dividir en dos partes y así, Dios mediante, la próxima semana terminamos con el libro de Apocalipsis. He titulado este libro Viviendo en la expectativa de su regreso o Ven Señor Jesús, que es el título que se menciona. Voy a leer el capítulo, que es un capítulo corto, son 21 versículos y solamente me voy a enfocar los primeros 9 versículos y la próxima semana concluimos. Dice así, estoy usando la versión Reina Valera contemporánea. Después me mostró un río limpio de agua de vida, era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán, y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestres a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Y me dijo también, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. Miren, ya pronto vengo. Traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero fuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de lo que está descrita en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Ese es el final del Apocalipsis, que nos habla de estos nuevos cielos y nueva tierra que hemos visto del capítulo anterior. Y hemos visto que esta es otra realidad a la que vivimos hoy en día, que está marcada, trastornada por el pecado. Estos son cielos y tierras espirituales renovadas, no espirituales en el sentido que son invisibles, pero en el sentido que tienen una dimensión espiritual, porque Dios mismo las ha redimido y las trae, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada. Desde los profetas, como el profeta Isaías, que se ha mencionado, ahora el Señor por fin cumple la restauración de su pueblo,
no solamente hablando de la restauración de un pedazo de tierra donde estaba el templo de Israel, porque eso sucedió en su historia, Dios lo restauró con el segundo templo, después con el tercero templo, pero ahora vemos el templo de Dios, que es su presencia, viene con los hombres a habitar, ¿no? A vivir. Eso es lo que vimos la semana pasada a forma así rápida. Acá vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo comienza a identificarse con las mismas frases que se empezó a identificar al principio del capítulo 1. Cada vez que se hablaba a la iglesia, él mismo se daba un título. Por ejemplo, acá tenemos el título de Alfa y Omega. Y este término que lleva las siglas del abecedario griego, es la primera letra del abecedario griego, la alfa, y la omega, que es la última letra del abecedario griego, o sea que significa el primero y el último. Este término es usado por el Padre en Isaías 41:4, donde el profeta Isaías habla Dios hablando a través del profeta, diciendo quién lo ha realizado y logrado, convocando a las generaciones desde el principio, y habla entonces: yo, Jehová, soy el primero y el último, yo soy Él. Esta mañana mi hijo pequeño me preguntó: mamá, ¿quién hizo a Dios? Y yo le dije: bueno, Dios es eterno, ¿no? Y traté de explicarle a su mente de 8 años, porque aún el concepto eterno para nosotros es difícil de entender. Le dije: Dios no tiene principio ni Dios tiene fin. Dios siempre es como persona. Si Dios fuera un ser creado, entonces no fuera Dios, sería un ídolo, algo que nosotros mismos hemos hecho a nuestra imagen. Así que Dios no es un ser creado, y por no ser un ser creado, Él es el que nos creó a nosotros, no tiene principio, no tiene fin. Él mismo se define así. Y es algo que no podamos entender en nuestra diminuta mente, pero acá Jesucristo toma el título del Padre para aplicárselo así, diciendo: yo soy el primero y yo soy el último. Ese es el título de deidad, de la deidad, de Dios. No solamente en Isaías 41:4, pero en Isaías 44:6 Dios mismo dice que yo soy el primero y el último y no hay Dios fuera de mí. O sea que acá vemos que nuestro Señor Jesucristo es de la misma esencia que Dios Padre, pero tanto nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, que nosotros lo conocemos como la Trinidad, ambos forman un solo Dios. No es que sean 3 dioses como los musulmanes creen, que nosotros creemos, que es como Dios Hijo es Dios, Dios Espíritu Santo es Dios y Dios el Padre es Dios. Entonces ellos hacen su matemática y la lógica dice son 3 dioses. Y la Biblia los presenta en que no, que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son de la misma esencia, pero cada uno tiene diferente persona, son de diferente persona, pero los 3 son Dios en uno. Y quizás lo que pueda reflejar, mucha gente ha tratado de ilustrar la Trinidad y quedamos cortos. No hay una ilustración perfecta, quedamos cortos con cualquier ilustración. Quizás la ilustración para mí, para hacerlo un poquito más entendible, es la idea del hombre y la mujer cuando se casan, se unen y forman una sola carne. Entonces, imagínense la idea de Dios así. En el caso de la mujer y el hombre son 2 que se unen y son uno. Entonces, cuando se habla de el matrimonio, se habla singular. No estamos hablando de 2 matrimonios, estamos hablando de un matrimonio hecho de un hombre y de una mujer. O sea, 2 personas totalmente diferentes que forman un matrimonio. Entonces, lo mismo, Dios, el trino, es 3 personas totalmente diferentes que forman un Dios, así como el hombre y la mujer forman una sola carne. Es una ilustración quizás un poco escasa, pero algo para darnos a entender cómo esto es posible. Entonces, por eso que el Hijo se otorga divinidad. Y Dios dijo en su palabra: no hay otro ser divino más que yo, Dios, hablando de la unidad que es Dios. Pero dentro de esa unidad está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, a los tres personas que comparten la misma esencia divina. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1,
Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, quien es, quien fue y quien vendrá, el Todopoderoso. Ese es el título de Dios, del Shaddai, del Dios que liberó a Israel con mano poderosa. Jesucristo mismo se lo está atribuyendo. Así que acá no tenemos de otra. O Jesucristo es quien dijo él ser, Dios en la carne, Dios encarnado, o Jesucristo inventó la falsa más grande de la historia. Es un falso mentiroso atribuyéndose títulos divinos que solamente pertenecen a Dios. Y acá no tenemos a Juan interpretando a Jesucristo o a Pablo inventando a Jesucristo cuando leemos los escritos o las cartas de Pablo. Acá tenemos cómo estos hombres dan testimonio, porque eso es lo que dice Juan, yo doy testimonio, como lo dice Pablo cuando, por ejemplo, narra su conversión. Él da testimonio que el que se me apareció dijo ser Dios, Jesús. Entonces no son estos hombres los que inventaron a Jesucristo, es que estos hombres fueron convencidos que el Dios que ellos adoraban como judíos, al gran yo soy, ¿no? A Jehová, ahora se manifiesta en Jesús. Y ellos entonces eso fue como que sus ojos se le abrieron. Ahora entendemos quién es el Dios del Antiguo Testamento en quien hemos adorado sin conocerlo, porque ahora lo hemos visto, hemos comido con Él, hemos vivido con Él, se llama Jesús. Entonces eso es dar testimonio acerca de Jesús. Que cuando una persona nos diga que es musulmán o que niega la deidad de Jesucristo, bueno, ustedes los cristianos inventaron a Jesús, lo hicieron deidad, porque Jesús es un profeta más del Antiguo Testamento, ¿no? De un profeta más como Elías. Ustedes los cristianos lo inventaron. ¿Qué hacemos con todos estos escritos que es el Nuevo Testamento, en paralelo con el Antiguo, donde los mismos discípulos dicen, ¿quién es este que puede calmar las aguas cuando están en la tempestad? Calla las aguas, como Jehová calmó las aguas o partió las aguas para que el pueblo. ¿Quién es este? Cuando Él resucita y se manifiesta a los suyos, yo soy, a mi Padre regreso. Se manifiesta a los suyos, no a los incrédulos, no se manifiesta al sumo sacerdote, no se manifiesta a Herodes, se manifiesta a los suyos para que los suyos sean testigos de quién es la persona de Jesucristo. El único o los únicos que eran incrédulos y Él se le manifiesta porque había un plan que Dios tenía en la historia de la redención con ellos, era Pablo, que era Saulo, un incrédulo que no creyó en Jesucristo, que después de ver a Jesucristo resucitado, él es convencido de quién era Jesús, Jehová, y Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el mitad hermano, quien tampoco era un creyente durante el ministerio de Jesucristo. Y Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que cuando él después fue a Jerusalén, solamente se encontró con Pedro y con Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Fue el primero que murió. El primer mártir de la iglesia, nos cuenta la historia, fue Santiago, el hermano de Jesucristo. Pero él fue uno que fue convencido después de la resurrección porque nuestro Señor Jesucristo se le apareció. Eso lo dice 1 Corintios 15. Entonces, acá Juan no nos está inventando a Jesucristo como divinidad. Él está dando testimonio de lo que ha visto de quién es Jesucristo, para que te quede claro. Y nosotros, la iglesia, somos edificados bajo este conocimiento, esta verdad, que Jesucristo es Dios, el alfa y el omega. También dice que Jesús es de la rama de David. ¿Okay? Entonces en Apocalipsis, el alfa y el omega está en el libro de Apocalipsis 1:8, 21:6, 1:17, 2:8 y ahora acá 22:13. El otro es Jesucristo es de la rama de David. Y esto también nos conecta a las profecías de Isaías capítulo 11, versículo 1 que dice, entonces brotará un brote del tallo de Jesse y una rama de sus raíces dará fruto. Versículo 10, entonces en ese día las naciones recurrirán a la raíz de Jesse, quien será una señal para los pueblos y su lugar de descanso será glorioso. Zacarías 6, 12 y 13 dice, entonces dile, así ha dicho dice el Señor de los ejércitos, he aquí
un hombre que se llama rama, una rama, porque se ramificará de donde está y edificará el templo del Señor. Sí, él edificará el templo del Señor y él llevará el honor y se sentará y gobernará en su trono. De este modo será un sacerdote en su trono, este rey sacerdote, la figura que representó Melquisedec, que Hebreos utiliza en Hebreos 9, y el consejo de paz, príncipe de paz o rey de paz, que es Salem, ¿no? Lo que fue Melquisedec, estará entre sus dos oficios, que es rey, sacerdote, ¿no? Esa es la figura de Melquisedec. Y acá Zacarías, antes del autor del libro de Hebreos, confirmaba esto, que el brote o el retoño o la rama, o mejor dicho, un descendiente de la línea de David, un descendiente real, iba a reinar en el trono de David, y este que iba a reinar en el trono de David, sobre este se edificará el templo de Dios. David hizo todo lo posible para preparar el templo de Dios. Pero Dios le dice a David en 2 Samuel 7, cuando hace ese pacto con David, ¿tú me vas a edificar casa a mí? Y Dios le dice, yo te voy a edificar casa a ti. Y vendrá uno que se sentará en tu trono que reinará para siempre. Y acá Zacarías vuelve a hablar de la profecía. Y ahora Jesucristo dice, Jesús es la rama de David. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Yo soy aquel Mesías, aquel rey que mi padre prometió al rey David que iba a salir. Yo soy el cumplimiento del rey mesiánico. ¿Okay? Son dos títulos importantes. Ok, veamos brevemente lo que Juan ve. Lo que Juan ve. Hay un dato interesante. Yo les he estado diciendo de que Ezequiel, hemos visto Mateo capítulo 24 y el libro de Apocalipsis, a medida que hay un paralelo entre Ezequiel, Mateo y Apocalipsis. Y algo interesante que encontré leyendo acerca de las celebraciones de las fiestas judías, que no me había percatado hasta hace poco, es que el templo de Jerusalén, Ezequiel lo predijo que iba a ser destruida por los babilónicos. Y fue destruida en el año 587. En el noveno, en el día noveno de Av. Es un mes del calendario judío, que es un calendario lunar. La destrucción del templo de Jerusalén, que tiene que ver con Mateo 24, como hemos visto, y con el libro del Apocalipsis, la mayor parte, sucedió en el año 70 después de Cristo, en el mismo día que fue destruido el templo, en el día noveno del mes de Abab. No hay coincidencias ante Dios. ¿Cuántos años habían pasado entre 587 antes de Cristo hasta 70? Eran las 70 semanas, más o menos, bueno, Daniel habla de 70 semanas que va a venir el Mesías. El Mesías encaja en este periodo exacto. Cuando uno lee Daniel capítulo 7, o todo el libro de Daniel, pero Daniel capítulo 7, Daniel habla específicamente que el santo vendrá o el Mesías vendrá en un periodo de 70 semanas. Desde el tiempo de Daniel, cuando uno cuenta 70 semanas, que son como 400 y pico de años, encajamos en el primer siglo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hemos visto las predicciones de nuestro Señor Jesucristo con Mateo 24, que no quedará roca sobre roca, cuando los discípulos admiraban el templo, sucedió en el año 70. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo su ministerio entre el año 30, 32, 33, pasaron cerca de 40 años, más o menos, y sus palabras fueron cumplidas. Y es por eso que Él dijo, esta generación no pasará hasta que todo esto sea cumplido. Y la generación que estaba ahí, si Jesucristo tenía cerca de 30 años, 40 años después tendrían 70 años. Vio todo lo que escuchó predecir de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Apocalipsis retoma Juan sobre
he aquí vengo pronto, el juicio que caería sobre Jerusalén, que hace eco a las palabras de Ezequiel y Jeremías de la caída del primer templo que sucedió con los babilónicos. Y si Jesucristo es el Dios encarnado, esta es la señal. Su resurrección es la señal de Jonás. No le será dada más señal que Jonás, o sea, su resurrección es la señal, pero su vindicación, que Él es el que está sentado a la diestra de Dios Padre después que resucitó y fue ascendido, como dice el autor del libro de Hebreos que hemos estudiado, y se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo sabemos que Jesucristo está sentado al lado del Padre? La destrucción del templo fue su vindicación. La confirmación de que Él es el Salmo 110, cuando David escuchó, dijo mi Señor, a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y de esto habla el libro de Hebreos. Y miren cómo la Biblia, como un rompecabezas, nos presenta la manera en cómo Dios ha trabajado en la historia. Así que cada libro de la Biblia, cuando uno lea, no está desconectado del resto de los libros. Si tenemos 66 libros y leemos Apocalipsis, no podemos leerlos separados de los demás libros, porque Ezequiel nos ha ayudado a entenderlo. Jeremías nos ha ayudado a entenderlos. El libro de Daniel nos ha ayudado a entenderlos. Y acá lo que le estoy diciendo es que así como sucedió la destrucción del templo, del primer templo, y sucedió la destrucción del templo de Herodes, entonces nosotros que vivimos en un futuro de ellos, o sea, en nuestro presente, esperamos su segunda venida, su regreso, donde pondrá fin a la historia de la humanidad, donde Él concluirá y consumará su reino. Hacia allá nosotros apuntamos. Entonces podemos ver hacia atrás y cómo su palabra se cumplió a través de los profetas, y ahora miramos hacia adelante con la esperanza firme, con la certeza y la convicción que Él viene pronto, y si no viene, entonces seremos reunidos con los demás santos que están esperando su consumación final. ¿Okay? Nosotros estamos en esa parte de la historia. Ok, entonces, nuevamente vio el río limpio, 5 minutos más y termino, de agua de vida, recuerden que eso es un simbolismo que representa el Espíritu Santo o la obra de Dios trayendo abundancia. El río simboliza la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, donde fluye la presencia de Dios. Y es por eso que Jesucristo, cuando habla con la mujer samaritana y le dice que si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él que te dé agua de vida, porque el que toma del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed, ¿no? Esa es la conversación que tiene con la mujer samaritana. Y acá era un simbolismo, una ilustración para decir, hay una agua espiritual, hay un agua especial que calma tu necesidad. No es como esta agua física que tomas y después te da sed, que calma tu necesidad y fluye dentro de ti para salvación, que es la misma presencia de Dios. Y yo soy uno que te la puedo compartir porque Él era Dios en la carne, ¿no? Entonces el término de agua de vida representó eso, el concepto de Dios, ¿ok? Cristal, dice que era todo resplandeciente como el cristal. El cristal representa pureza, era la referencia a la ciudad de Dios en Génesis 4:6, cuando vemos la imagen de Dios. Y dice que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Okay? Y obviamente Dios es espíritu, esta es una manera simbólica, usando términos para que nosotros entendamos, y lo que está diciendo es que tanto Dios Padre como el Cordero, que es Jesucristo, ambos son soberanos reinando, el Padre y el Hijo reinando, ¿okay? Y de ellos entonces habla también el árbol de la vida. Recuerden el mismo árbol que Dios tuvo que esconder en el huerto de Edén, o separar, sacar a los primeros seres humanos para que no coman de ese árbol de vida, porque si no quedarían perpetuamente muertos o espiritualmente muertos en su condición. Dios entonces los protege sacando ese árbol de la vida, que acá sí lo vemos. Habla de árbol de vida, frutos, agua de vida, trono de Dios, sanidad para las naciones. Todo esto es la imagen para hablarnos de un Edén restaurado. Dios restaura la tierra original.
No sabemos qué significa eso, esa actitud, que si esta tierra va a ser refinada y restaurada o si esta tierra será destruida y otra entonces vendrá. No sabemos exactamente qué significa, pero el tema o el lema está que va a haber una restauración de lo que Dios inició en el principio, que era la comunión que tenía con los primeros seres humanos, donde Dios caminaba con ellos, como uno camina con su amigo, sin necesidad de el hombre temer que estaba desnudo porque había pecado. Ya no habrá más de eso. ¿Okay? Entonces, de la restauración del Edén, de la misma presencia de Dios, verán su rostro, experimentarán íntimamente a Dios. Dios es el que se lo ilumina y dice algo aparte y reinarán con él. Ese fue el fin o el propósito por la cual Dios creó al hombre y a la mujer, para que sean sus virreyes en la tierra, para que sean sus representantes en la tierra. Desde un principio Dios quiso que el ser humano, tanto el hombre y la mujer, reinen en la tierra. Pero nosotros, o nuestros primeros padres, se creyeron la mentira de Satanás, pensando podemos reinar sin Dios. Yo puedo definir mi propia verdad, qué es bueno, qué es malo, no necesito de Dios. Así que si Dios me dijo no como del fruto, yo lo voy a comer, porque ahora yo voy a decidir por mí mismo. Y fue ahí cuando el ser humano, nuestros primeros padres, decidieron desobedecer, que dejaron de reinar por Dios. Y las Escrituras nos dijo que otro empezó a reinar. Y Apocalipsis nos ha presentado la imagen de bestias y de dragón. Ese es el que reina este mundo. Porque nosotros, por creerle y no creer a Dios, dejamos o relegamos nuestra función de nuestro compromiso de servicio, de ser reyes o los que dominan, gobiernan, sujuzgan la tierra. Entonces ahora nosotros, en vez de ser la imagen de Dios adecuadamente representada, vivimos subyugados a esta creación. La misma naturaleza se revela, le dijo al hombre, con trabajo, con dura sudor, producirá la tierra, diciendo, así como tú te rebelaste contra mí, ahora la tierra se va a rebelar contra ti, no te va a obedecer. Y de la misma manera los animales se van a rebelar contra los humanos. Entonces podemos tener animales que salen y nos comen, nos cazan, o tenemos peligro porque nosotros dejamos de reinar. En el momento que Dios restaura nuestra imagen en Cristo Jesús, siendo salvos en Él, somos restaurados, entonces venimos a reinar con Él como en el principio Adán y Eva, antes que entren en el pecado, reinaban. Y toda la creación se sometía al hombre y a la mujer. No había enfermedad, no había maldad, ¿okay? Y eso entonces es restaurado. Y en Cristo ya reinamos en nuestra posición espiritual, pero esto apunta a una consumación final. Voy a parar ahí entonces. Bastante información. Y la próxima semana terminamos, Dios mediante, con el libro de Apocalipsis. De ahí tenemos un break y empezamos con Romanos.